Grabando. Gracias. A partir de ahora, todo lo que se... Guardemos la compostura que todo va a quedar grabado. Bien, vamos a ver este pequeño temita. Eh, Ustedes me dicen si se ve. Ahora sí, profe. Bien. Sí, se ve, profe. A mí me gusta dejar esta barra acá porque por ahí voy saltando, volviendo, si la conversación me lleva a volver sobre el tema para tenerlo todo a la mano. Bien, hoy vamos a ver lo que es el píxel. Y el píxel por ahí es un término que genera confusiones, genera malas interpretaciones y da una falsa sensación de superioridad en la descripción del material fotográfico. Píxel, como bien dice el término, es la formación de la conjunción de dos palabras que es Picture Element, es el elemento de la imagen. Toma un poco de una palabra y un poco de otra palabra y genera ese nombre técnico que se inventó para describir y mencionar a la menor unidad homogénea de color. Es decir, el valor mínimo que tiene que la información de ese color se denomina píxel. Estamos hablando de cualquier tipo de imagen que se esté observando. Un fotograma de video, una fotografía, un gráfico o lo que quieran ustedes analizar. Y esta sería la forma, esta es como si fuera la parte inferior, como si fuera una fotografía ampliada al máximo de lo que es la composición de esa imagen. Fíjense que cuando los elementos, los puntos básicos de color están cada vez más abigarrados, se observa la imagen completa, se observa la imagen nítida, que es la que nosotros queremos eh, dar a conocer. Pero cuando ampliamos al tope esa imagen, tenemos esta formación, que es cada uno de los cuadraditos de color, eh, forma está formada esa imagen. Esto es, si alguien tiene alguno de los televisores viejos, de los viejos sistemas, antes del plasma, del LCD, que eran televisores que estaban conformados por píxeles, por pequeños puntos, que si uno se alejaba lo suficiente del aparato de televisor, se veía la imagen, digamos, normal, formal, como debe ser. Pero cuando uno se acercaba a muy pocos centímetros de la pantalla, podía ver la cantidad, el panal de agujeritos con los que estaba conformada la pantalla. Cada agujerito es un color y cuantos más puntos tiene ese color, más nítida va a ser la imagen. Entonces, volviendo, ¿qué es el píxel? El píxel es la menor información de color, la menor información que tiene esa imagen. Sin confundir con términos políticos, es la unidad básica de esa imagen. Pero el tema es lo siguiente, el píxel no es una unidad métrica, no es mensurable, no es medible, no es acotable. ¿Por qué? Porque el píxel no tiene medida específica. Un píxel es una unidad de información, pero no una unidad de medida. Es decir, el píxel no tiene, es decir, un píxel tiene tantos centímetros, mide tanto por tanto en la superficie de tal. No, no. Todo va a depender del gráfico con el que me estoy manejando. O sea, es una unidad de información, no una unidad de medida. Por eso es lo que por ahí mucha confusión se genera en este término. Eh, digamos, dentro de lo que es nuestro sistema métrico decimal, no se puede aplicar ningún dato a esa información de color porque puede variar de un gráfico a otro. Y en muchos casos, la imagen que yo formé y que lo puedo observar nítido en un dispositivo, si yo lo paso a otro dispositivo, puede que no tenga la misma nitidez, porque ahí voy a estar observando ese mismo gráfico, pero utilizando las propiedades del dispositivo que estoy usando en ese momento, y voy a depender de las especificaciones de ese objetivo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, por decirle, un televisor viejo,
que yo puedo tener acceso a través de un cable adaptador a lo que yo tengo en mi celular, van a ver que la imagen que ustedes tienen en su celular va a ser una imagen perfecta, por así decirlo, ustedes lo están viendo muy bien, pero cuando lo pasan a ese televisor viejo, van a ver que perdió calidad de imagen, no porque haya malogrado el diseño, sino porque ustedes están utilizando las posibilidades técnicas de ese dispositivo. O sea, cada dispositivo tiene su propio formato en píxeles, su propio formato en posibilidades de visualización, y es lo que va a entrar a tallar cuando ustedes observan un gráfico. Por eso, en algunos dispositivos se va a ver de una forma y en otros se va a ver en otra forma. Tiene que tener también el ajuste del color. Em, si ustedes tienen su celular, pues su cámara fotográfica programada con un flash o con un tipo de iluminación, supongamos luz de tungsteno, todas las fotografías le van a salir con un toque azulado, porque ya le va a generar, la cámara le va a generar esa posibilidad y en ese tono azulado lo van a observar en esa cámara, pero puede que lo observen con mejor color si sacan esa misma fotografía cuando cambian el dispositivo de iluminación. Lo mismo pasa cuando una cámara fotográfica tiene mejores prestaciones y yo tengo un mismo escenario real, pero sacado con una cámara básica y con una cámara avanzada. Ahí voy a ver cómo una misma imagen puede, digamos, a través de las posibilidades técnicas de cada dispositivo, va a ir variando. Bueno, lo mismo pasa con esto, con el Pixel. No solamente es el Pixel de mi dispositivo en el que estoy usando, pues, supongamos una fotografía con su teléfono celular, sino las posibilidades técnicas de los píxeles que tiene el dispositivo en el que voy a proyectar esa imagen. Lo mismo pasa también cuando una misma película la puedo ver en cine y esa misma película la veo en mi celular. Puede que en el teléfono celular tenga mejor calidad de imagen que en el cine. O sea, va variando en mucho por ahí las posibilidades técnicas de cada dispositivo, aunque la imagen sea la misma. Entonces el píxel, vuelvo a repetir, no tiene una unidad mensurable, no tiene una unidad de dimensión. Puede ser un metro cuadrado, un centímetro cuadrado, un milímetro, una micra cuadrada. O sea, va a depender el dispositivo va a depender de la información que yo tenga. Fíjense estos dos cuadrados. Los dos tienen, yo tengo que informar, tiene 5 píxeles por lado. Los dos tienen la misma cantidad, pero fíjense, acá están mucho más abiertos, acá están mucho más cerrados, más pequeños. No les voy a complicar todavía, hay otra cosita que después voy a volver a esta rejilla. No estoy mintiendo, cada cuadrado tiene 25 píxeles, es decir, 5 píxeles por lado. Y fíjense las dimensiones cómo se van modificando. Ahora bien, una cosa es el píxel, y acá ya les voy a empezar a complicar un poco la vida. Una cosa es el píxel, o sea, la cantidad de píxeles, y otra cosa es la resolución. Ya les voy a explicar un poquito más adelante. Fíjense cómo en un mismo diseño, una misma figura, cómo se va a ver si yo tengo una cantidad rudimentaria de píxeles y si tengo una cantidad un poco más aumentada de píxeles. Cómo la imagen va teniendo otro formato, se va acercando un poco más a la realidad que quizás yo estoy observando. Yo estoy observando, por ejemplo, ¿qué fruta sería esta? Pongámosle una manzana, ponele, con buena voluntad. Fíjense lo que es observar a esa fruta con esta rejilla y observar con esta acá. ¿Cuánto mejor se va a ver si los píxeles son cada vez más pequeños? Es decir, si los píxeles están cada vez más chicos, yo voy a tener una mejor resolución, que va a ser la imagen un poco más real, un poco más de lo que debería ser. Entonces, los números en píxeles horizontales y verticales determinan la calidad de reproducción del detalle de la imagen. Cuanto más cantidad de píxeles tengo mejor calidad de la imagen. O sea, ¿por qué? Porque acá yo voy a tener en esta rejilla lo que se llama la resolución. Ya les voy a explicar ahora qué significa. Fíjense esto. Los dos cuadraditos tienen 9 píxeles. No tiene, como les digo, no tiene una unidad mínima de expresión numérica con la que se la pueda mensurar. Y acá vengo a este tema.
que es lo que se llama la resolución. En este caso, por ejemplo, la resolución, fíjense, debe haber una relación entre los píxeles digitales y una medida del momento real. Esa relación se llama resolución. La resolución a mí me va a dar la calidad de la imagen. ¿Por qué? Porque la resolución a mí me va a determinar la cantidad de puntos que yo voy a tener en una pulgada cuadrada. Fíjense acá, los dos tienen una misma medida en cuanto a su tamaño, una pulgada cuadrada. Acá entran menos cantidad de píxeles y acá entran más cantidad de píxeles. No significa que, digamos, una sea mejor que otra, sino son las cualidades específicas de cada dispositivo. La relación La relación entre la dimensión del objeto con la imagen que yo voy a estar queriendo visualizar en forma correcta es la resolución. Ya les explico qué es lo que voy a tener en cuanto a esa resolución. Acá está. La resolución es la relación entre el píxel de una imagen y una medida real, que es la pulgada. Si ustedes observan el manual de la cámara de su teléfono o el manual de alguna cámara de fotográfica o el manual de usuario del televisor, van a encontrar que cuando está mencionando a las cualidades técnicas, a las condiciones técnicas de su dispositivo, van a encontrar esta expresión, PPP, o van a encontrar DPI. Esas dos frases, esas dos conjunciones de siglas. ¿Qué significa PPP? Píxel por pulgada. O en inglés sería dots per inch, DPI. Es decir, la cantidad de píxeles que hay en una pulgada de imagen, o sea, una pulgada cuadrada. Esto sería una pulgada, acá por ejemplo, esto sería una pulgada y esto sería otra pulgada. Fíjense la cantidad de píxeles que pueden entrar acá y la cantidad de píxeles que pueden entrar acá. ¿Cuánto más va a mejorar si los píxeles son más chicos? Va a haber una mejor resolución. Ahora bien, ahora les voy a plantear algunos inconvenientes un poquito más adelante. Entonces, qué sería la resolución? Para empezar, ¿qué sería un píxel? Ya lo habíamos visto. ¿Qué es un píxel? ¿Qué es? ¿Qué información me da? ¿Cómo se usa? ¿Para qué sirve? Y todas esas cuestiones. Y después, ¿cuál es la relación entre la imagen del el píxel y una imagen mensurable real, que sería la pulgada? Eh, es decir, el número de píxeles que hay en una pulgada de imagen. Cuanto mayor es la resolución, hay más píxeles por pulgada y estos son más pequeños. Esto quiero que les quede claro. Cuanto mayor es la resolución, hay mayor cantidad de píxeles. Y la imagen, los píxeles son más pequeños y la imagen es mejor. Fíjense, en una pulgada, la misma medida de pulgada, puedo tener 8 píxeles, como en este caso, o 16 píxeles, y ahí voy a tener mayor cantidad de píxeles, mayor cantidad de información de color en una sola pulgada. Cuanto más píxeles, más información. Cuanto más píxeles, la información va a estar mejor distribuida y voy a tener mejores prestaciones. La cantidad de megapíxeles de una cámara equivale a un negativo más grande. Ahora bien, hay otra cuestión. Eh, Cuando dicen tengo una cámara de tantos megapíxeles, no significa que esa cámara saca buenas fotos, esa cantidad de píxeles sacan buenas fotos, sino que esa cantidad de megapíxeles a mí me va a permitir hacer ampliaciones de esa imagen, hacer, supongamos, una gigantografía, sin que pierda calidad de imagen. Porque si yo pierdo calidad de imagen al hacer una gigantografía, voy a tener, como en esta parte acá, los puntos cada vez más, más visibles, la información de color más visible. Como en este caso, por ejemplo, fíjense, yo tengo esta imagen de este teclado sin ningún problema. Ahora lo voy a ampliar y tengo esto. Fíjense cada uno de los puntitos, cómo está conformado. Cada punto es una información de color. A medida que yo voy ampliando esa imagen, voy a ver la información de color. Es decir, mayor cantidad de píxeles, yo puedo tener una gigantografía sin perder calidad de imagen. Cada píxel contiene información de un solo color.
Fíjense cómo este cuadrado con 9 píxeles, yo tengo una imagen que no la puedo interpretar. Y acá, a medida que voy achicando los píxeles dentro de la misma pulgada, es decir, voy teniendo mayor resolución, voy a tener una mejor calidad de imagen. Fíjense acá, y si voy achicando la cantidad de píxeles en esta misma pulgada de resolución, voy a tener la imagen del profe Mazaro. Acá se ve la barba. Es decir, voy a tener un rostro visible un poco más perfecto. Acá, por ejemplo, si yo tengo, si ustedes pueden ver mi pantalla, van a ver que acá a la izquierda, el último cuadradito es más visible, se puede apreciar mejor el rostro del profe Mazaro que en esta otra que está un poco más grande. Porque acá, al tener un tamaño más pequeño, los puntos de resolución de la pantalla me permiten a mí visualizar mejor el rostro. Fíjense que hasta los ojos puedo ver. ¿Alcanzan a ver acá? Y comparen esta imagen con esta imagen. Fíjense acá si pueden ver y acá si pueden ver. Como acá yo estoy usando la resolución de la pantalla en pequeño para obtener una imagen más nítida. Y acá, al estar ampliada esta imagen, se va a hacer cada vez más difícil de visualizarla. Ahí, por ejemplo, yo voy a ampliar un poco más esto y van a ver que saco esto acá. Me fui. A ver, esperen que se me perdió mi. Acá. Esperen que metí la pata acá y dejo de compartir y vuelvo. Dejo de compartir y vuelvo. Es decir, si yo tengo una resolución más arcaica, voy a perder calidad pequeña, voy a tener mejor calidad de lo que si yo estoy viendo en el mismo dispositivo una imagen un poco más concentrada. La resolución, voy a checar un poco mi pantalla acá, ahí está. La resolución de una imagen determina su densidad en píxeles, es decir, cuántos píxeles, cuánta información de color yo tengo en una unidad específica que puede ser una unidad medible, que en este caso es la pulgada. Cuanto más la densidad, cuanto más intensa es, voy a tener más cantidad de información, voy a tener más píxeles. Los píxeles van a tener la información de píxeles va a ser más en conjunto y la imagen va a tener mejor calidad. Pero como les decía hoy, los píxeles que se pueden observar en distintos dispositivos va a depender de las cualidades de ese dispositivo. Porque no es lo mismo observar, yo saco una imagen con mi teléfono e imprimo esa imagen. Porque ahí voy a estar utilizando las propiedades en DPI, en puntos por pulgada de la impresora, o voy a estar utilizando los DPI de información de densidad del monitor. Y no es lo mismo imprimir en una impresora común de las viejas impresoras que eran el chorro de tinta, que imprimir con una impresora láser. O lo que era imprimir un dibujo en las viejas impresoras con cartuchos de cinta. Em, Esa impresora, profe, era la que se llamaban matriz de punto. de matriz de puntos, sí, 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 sí. Ya quedaron en la historia. No, eso ya es, va al museo. Tenemos que conseguir una para mostrar, aunque sea. Tenía una Casio, tenía el carrete de cinta, tenía una cinta como de 1 kilómetro de largo. Sí, 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 Y sí, sí. les explico así, ya que dice el profe matriz de punto. El cabezal con el que se imprimía las letras o los diseños que se hacían eran una serie de agujas que impactaban en forma, ya cuando se le daba la orden impactaban generando el diseño del número o de la figura o de la letra o lo que sea.
se iba formando la palabra e iba impactando en determinados sectores y cada impacto, eso que se hacía, la cinta que tenía el entintado estaba entre el papel y las agujas y cada golpe de aguja dejaba la impronta de tinta en el papel y así se iba formando la imagen. Estaba conformada por pequeña cantidad de puntitos. Algunas impresoras tenían, me acuerdo que era el tope de gama de 11 agujas. 11 agujas, imagínense, mayor cantidad de agujas en un solo puntito, una mayor densidad de agujas, que me generaban mejor impresor de letra. Y las de 7 o 9 agujas me daban una letra un poco más rudimentaria. Bueno, después de vinieron las impresoras de chorro de tinta y bueno, ahora tenemos las impresoras láser. ¿Qué vendrá después? No tengo idea. Pero todo va avanzando en cuanto a a los aspectos tecnológicos y ustedes tienen que estar al tanto también porque puede que el día de mañana les toque una documentológica de alguna sucesión, algún contrato viejo, lo que sea, y tengan que analizar imágenes de impresoras hechas con matriz de punto. No sé si en documentología darán eso, si estarán viendo, sobre todo cuando se analizan documentos viejos, hay este tipo de impresiones, o firmas hechas con tinta china o cosas así por el estilo. Que hoy por hoy ya causa gracia por la forma como se hacía antes, pero era lo usual en en esa época. Bien, fíjense cómo la cantidad, los valores de resolución de los distintos dispositivos va cambiando y con eso tengo las posibilidades de tener una mejor calidad de imagen. ¿Qué significa 72 ppp? Puntos por pulgada en un monitor. Voy a tener una imagen un poco rudimentaria, pero ¿qué pasa? Si yo tengo una impresora láser conectado a este monitor, en el monitor yo voy a estar viendo en forma rudimentaria, pero si yo la imprimo con láser, no me va a salir puntualmente lo que yo estoy observando, sino que me va a salir una imagen mucho mejor, porque acá voy a estar utilizando la densidad propia de este dispositivo. Es decir, voy a tener mayor cantidad de puntos por pulgada, con lo cual la imagen que yo voy a tener impresa no va a tener nada que ver con la imagen que estoy observando en el monitor. O sea, no es que es lo que pasa, por ejemplo, si ustedes tienen en su teléfono una muy linda imagen y la imprimen en una impresora un poco básica. Lo que ustedes van a imprimir, lógicamente, no guarda relación con lo que estaban observando. Bien, dicho esto, una cosa es la densidad, la resolución que yo tengo en el aparato con el que estoy obteniendo la imagen y otra cosa es la densidad, la cantidad de puntos por pulgada que yo tengo en el dispositivo con el que voy a procesar esa imagen. Procesar, digo, puedo observarla, puedo imprimirla, puedo subirla a una red social. Las redes también tienen su propia resolución. Por eso es lo que en muchos casos se baja el peso, se baja la información de la imagen para no generar tanto volumen de información en una imagen en las redes sociales. Por eso siempre la queja es que las imágenes no salen tan lindas como uno la tenía en en los celulares. Por eso es lo que yo siempre me quejo, que yo salgo lindo en una foto cuando yo me saco, pero después lo que ustedes están observando es lo que le permite la capacidad de de su monitor. Así que no se asusten. Bien, todo va a depender del uso que yo le voy a dar a esa información. Y esto es lo que se hacía en la vieja matriz de puntos cuando, supongamos, esta era la cinta de entintada y cada punto que yo presionaba en la impresión, que cada aguja que presionaba en la cinta me dejaba marcada una impronta de tinta que en su conjunto me generaba una letra cuando tenía la información completa. Como en este caso, por ejemplo. Fíjense, acá tengo 20 celdillas lineales. En el caso de las matrices de punto que tenían pocas agujas. A mayor cantidad de agujas, es decir, mayor densidad en los puntos, iba a tener una mejor calidad de imagen. Fíjense lo que es la relación de 20 celdas lineales, es decir, 20 píxeles por lado, a tener 200 píxeles por lado. Fíjense, el dibujo está mucho más compacto. Ahora, si a esta última letra que está bien nítida acá, yo voy ampliando, voy ampliando, voy ampliando, voy a llegar a ver como en este caso cada píxel por separado.
Así que imagínense, si yo a esta primera letra acá la llego a ampliar, que voy a ver solamente una mancha de tinta, porque no voy a tener una visión, digamos, entendible. En los tres casos es la misma letra, nada más que la resolución va cambiando. 20 píxeles por lado, 66 píxeles por lado y 200 píxeles por lado. Fíjense cómo cambia. Entonces, no me confundan píxel con resolución, calidad de imagen y todas esas cuestiones. Vayan leyendo, vayan viendo ese tema. Y aviso parroquial, el lunes 23 en horario de clases, yo me voy a conectar y voy a despejar alguna duda que haya. Va a ser plena siesta, así que si por ahí me quedo dormido, le voy a echar la culpa a que no tenía internet y esas cuestiones, que mi conexión era muy inestable y es entendible, la tecnología a veces falla. Pero hablando en serio, voy a estar disponible para despejar cualquier duda que tengan ese día, porque el miércoles 25 ahí ya no nos conocemos. Ese es el día del examen. Ya después le voy a explicar cómo va a ser el examen. Para empezar, va a ser a cara de perro, pero nadie murió de eso. Fíjense cómo cambia la densidad de píxeles en la misma imagen. A lo mejor esta es una fotografía satelital, convencional, correcta, bien sacada, bien obtenida, bien observable en un dispositivo, pero cuando la proceso en otro dispositivo, ¿cómo me va a cambiar? Porque va a usar los píxeles del dispositivo que estoy utilizando. Fíjense la cantidad de píxeles por lado que tengo acá. Tengo esa imagen porque la densidad de esta pulgada me da la posibilidad de ver esa cantidad de píxeles. Y cuando tengo mayor densidad, es decir, mayor cantidad de píxeles en la misma medida de pulgada, voy a tener una imagen mucho más nítida, mucho más observable con calidad. Bien, el número de celdillas, es decir, cada píxel, cada mínima expresión de color, cada unidad básica de color, eh, me va a determinar la resolución de esa imagen. A mayor número de resolución, mayor nitidez del dibujo. Esto quiero que les quede claro para que no les genere inconvenientes cuando ustedes leen, por ejemplo, o les quieren embaucar con vendiéndole una cámara de tantos píxeles. Antes que los píxeles, busquen la información de la resolución, es decir, cuántos puntos por pulgada pueden entrar en una pulgada, el DPI o el PPP, el EAE-APP. Así como les decía la vez pasada, cuando compren una cámara, fíjense específicamente en el zoom óptico, dejen de lado el zoom digital. Y en este caso, por ejemplo, no se dejen guiar, no se dejen marear por la información de píxeles, sino la información de resolución. Hoy por hoy, la tecnología ya va dejando de lado muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque ya de base, como elemento normal de lo que tiene un dispositivo, ya viene con tecnología un poco más avanzada y algunas cuestiones ya se van dejando de lado. Por ejemplo, les traigo a ejemplo el caso de los automóviles. Hace muchos años atrás, los automóviles no tenían, por ejemplo, airbag. No existía el airbag, no se sabía ni qué era. O, por ejemplo, no sé, el levantavidrios eléctrico. Y generaba digamos, una sensación de mayor prestigio decir que un automóvil traía airbag, o traía ABS, o traía, no sé, estéreo, o cualquier cosa de eso. Imagínense los autos viejos. Pero después, ¿qué pasa? Ya hasta el equipo más básico, si no tiene alguna de esas cualidades técnicas, no sale. Es decir, ya tiene de base los equipos más básicos, más rudimentarios, ya tienen todas la tecnología que hace mucho tiempo atrás era una cuestión de privilegio. Es decir, hoy por hoy cualquier vehículo, hasta el más básico, ya tiene, por ejemplo, ABS o tiene airbag o tiene algunas de las otras cuestiones o cinturón, volante colapsable. eh, o sea, hay muchas prestaciones técnicas que ya vienen, que ya uno ya deja de prestar atención porque ya de base ya viene. Es decir, lo que
en este momento, lo que en este momento es un elemento de estatus o de prestigio que puede tener un automóvil, dentro de unos años va a ser un elemento que ya de por sí, de base, ya va a tener, de fábrica ya lo va a tener. O sea, a medida que va avanzando la tecnología, ya se van incorporando y se van haciendo cuestiones comunes. Por ejemplo, les comento esto porque en algunos casos, cuando hace unos años atrás uno se quería comprar una cámara y sabía medianamente de tecnología fotográfica, prestaba atención, buscaba en el manual de usuario lo que tenga que ver con la resolución de la imagen para buscar lo mejorcito del mercado. Hoy por hoy ya todas las cámaras vienen con resoluciones altas, porque justamente la carrera que hay en cuanto a la búsqueda de venta de equipos telefónicos tiene que ver específicamente con la cámara fotográfica. Fíjense lo que es lo primero cuando hay la salida de un nuevo teléfono es cómo funciona la cámara, qué prestaciones me da. En muchos casos me dan también posibilidades técnicas de almacenamiento, es decir, cuánta información yo puedo almacenar, cuántos gigabytes tengo de posibilidad de incorporar, cosa que hace muchos años era una pelea, buscar la que más tenía. Y, por ejemplo, el tema de las cámaras. Fíjense que, por empezar, todas tenían una cámara VGA, cuando recién se debe ser una cámara básica, que en algunos casos tener una cámara blanco y negro era lo normal y después se empezaron a hacer las cámaras con imágenes de color y era toda una novedad. Hoy por hoy, tener una cámara que saca, o sea, sin necesidad de programarla, saca solamente fotografías en blanco y negro es un elemento de museo y hasta puede llegar a ser muy valioso para obtenerlo. Pero lo que les quiero decir con esto es que la tecnología ya va dejando de lado algunos elementos que en una época eran lujo para hacer algo de práctica. Y en cuanto a los teléfonos, las cámaras, teléfono y cámaras fotográficas, la tecnología que tiene ya deja de lado esta pelea. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que tener como elemento de interés en cuanto a la resolución, ya lo tengo incorporado de base. Es decir, que ya del vamos ya sé que voy a tener una buena fotografía porque la resolución que tiene esa cámara ya es muy buena. Esto pasa en todo tipo de, digamos, de elementos con los que yo estoy tratando día a día. Por ejemplo, bueno, el tema qué sé yo, supongamos hasta en un aire acondicionado que tenga humidificador ya es algo normal. Antes era algo raro. O que tenga, no sé, timer o cuestiones, cosas por el estilo. Digamos, nos estamos acostumbrando tanto a a la mejora tecnológica que ya damos por sentado que algún dispositivo tiene tal o cual cuestión que hace al bienestar y al confort del usuario. Bien, entonces la diferencia entre la cantidad de puntos, el tamaño de la imagen y la calidad sería más o menos este ejemplo. Eh, Teníamos que el píxel era la información de color. Cuando yo llego a 1 millón de píxeles, es decir, multiplicando la línea vertical por la línea horizontal, si el número de píxeles me sobrepasa el número de millón, ya voy a estar hablando de megapíxeles, es decir, 1 millón de píxeles. Ya les tengo unos ejemplos para mostrarles. Los megapíxeles se refieren al tamaño de la imagen. Por ejemplo, el tamaño del aula. Y la resolución se refiere a la calidad de la imagen. Por ejemplo, el tamaño de los mosaicos. Yo puedo tener la dimensión del aula es la misma, pero como tengo un solo píxel, puedo tener un cerámico que me abarca todo el tamaño del aula, un solo mosaico. Ahora, la resolución, recuerdan que era la cantidad de píxeles que yo tengo en una pulgada. En el caso, por ejemplo, el tamaño de los mosaicos. Y en ese caso, en el aula, yo puedo en el piso formar una imagen nítida, porque los mosaicos van a ser más pequeños. Entonces, los megapíxeles se refieren al tamaño de la imagen y la resolución se refiere a la calidad de la imagen. ¿Por qué? Porque en la resolución yo tengo la medida de pulgada que me va a dar la información cuántos píxeles entran en esa pulgada.
Espero que entiendan la relación porque esto es motivo de examen. Entonces, los megapíxeles refieren al tamaño de la imagen, que les quede claro. Cuanto más cantidad de megapíxeles yo tengo, yo voy a poder ampliar cada vez más esa imagen sin perder nitidez. Si yo tengo pocos píxeles, si yo amplío, voy a observar esos píxeles. Y la resolución, que recuerdan que era la cantidad de puntos de píxeles que yo tenía en una pulgada cuadrada, se refiere a la calidad de la imagen. En este caso, por ejemplo, el tamaño del aula, este sería el tamaño de los mosaicos. Recuerden esta relación, después la repasamos si quieren. Los megapíxeles con la resolución. ¿Qué significa cada uno? Megapíxel, cantidad de puntos, tamaño de la imagen. Resolución, tamaño de cada punto, calidad de la imagen. Cantidad de puntos y tamaño de cada punto. Esta sería la relación entre los píxeles y la resolución. Por eso es siempre importante, si yo quiero tener una buena calidad, tener una buena calidad de imagen, hacer hincapié en la resolución que tiene esa imagen. Y los megapíxeles, recuerden que era 1 millón de píxeles y la resolución, la cantidad de puntos que yo voy a tener en esa pulgada, que tiene que ver en ese caso con el tamaño de cada punto, que me va a dar la calidad de la imagen. O sea, hago hincapié esto para que no genere confusión. Bien, es importante tener en cuenta que cuanto mayor sea la resolución, es decir, cuanto mayor sea la cantidad de puntos que yo voy a tener en esa pulgada, mejor será la calidad de la imagen. Si yo tengo que tener una buena resolución, tengo que pensar en que, o sea, una buena resolución con una buena cantidad de puntos, que la imagen ampliada al tamaño que sea, yo no voy a perder calidad. Es decir, yo voy a poder manejar esa imagen y eso lo pueden ver ustedes mismos cuando sacan una fotografía y la empiezan cada vez a ampliar, ampliar, ampliar y va a llegar un momento que la imagen va a tener mucho ruido, va a tener mucha reverberancia, no va a ser nítida, va a tener problemas de visualización de contornos y esas cuestiones. Y en muchos programas informáticos que lo usamos nosotros en el gabinete por una disposición de la Dirección de Tecnología, que es comprimir la imagen. ¿Por qué? Porque una imagen de alta calidad ocupa mucho espacio en la memoria. Nosotros tenemos todos los archivos que nosotros, en las pericias que hacemos, las tenemos que convertir a PDF para subirlas al sistema. Ya no hay más papel, no hay más impresiones, ya se despapelizó todo. Entonces tenemos un servidor que nos toma el informe en forma digital. Todo lo que yo hago, sea una nota, sea una pericia, sea lo que sea, tengo que convertirlo a PDF. El sistema soporta PDF y archivos de Word. Esos son los dos únicos métodos y medios que toma. Entonces, todo lo que yo hago lo tengo que transformar en PDF. Y ustedes saben que transformar un Word a PDF lleva su tiempo porque tarda el proceso de conversión. Algún día quizás salga un programa que agilice eso y sea prácticamente instantáneo. Pero el tema es la cantidad de espacio que yo voy a estar utilizando en el sistema. O sea, el sistema que me abarca todo lo que yo subo ahí, queda almacenado. Entonces, por las disposiciones, nosotros tenemos que comprimir la fotografía. No es lo mismo el tamaño que yo tengo de un escrito en Word con el tamaño del peso de información que yo tengo en una fotografía, o en un gráfico, o en un video, o lo que sea. Entonces, en cuanto a imágenes gráficas, de fotografía, que a veces subimos fotografías en los informes, nos piden que antes de subirla o antes de procesarla, le quitemos peso. Y hay un programita que ya viene de base en las computadoras que es el- ya viene en el paquete de Windows, que me sirve a mí para comprimir imágenes, para editarla comprimiendo. Y cuando yo comprimo la imagen, lo que hago es quitarle peso, quitarle información. Pero me va a agilizar el manejo y me va a optimizar la cantidad de espacio que yo voy a usar en ese archivo. Tuvimos que tener esta disposición de comprimir las imágenes
porque cuando se diseñó el sistema digitalizado, hasta ese momento era todo papel. O sea, imagínense archivos, expedientes que tenían 4 o 5 cuerpos de 1000 páginas cada uno. Eran cantidad así de páginas y se tuvo que hacer todas esas páginas, pasarlas en forma, a un archivo digital. Eh, si yo tenía fotografías de alta calidad, cuando se eran todo en sistema papel, lo único que hacía era abrochar las fotografías al papel, no había problema. Pero ahora tenía que subir esas imágenes al sistema. Como no teníamos todavía esa directiva de comprimir las imágenes, subíamos las fotografías así como estaban. ¿Qué pasó? Llegó un momento que el archivo, la memoria colapsó. No se podía, durante unos días no se pudo subir más archivos, no se podía hacer más nada, porque ya no había más espacio en los servidores. Se tuvo que comprar, adquirir servidores nuevos, más grandes, mejores prestaciones, y eso vino de la mano con la directiva de achicar los tamaños de las imágenes. Achicar, digo, en cuanto a la información. No achicar el tamaño de la foto, sino comprimir la imagen. Y esa compresión de imagen genera un mejor manejo del archivo, una información más rápida y le quita peso a la hora de almacenarlo. Pero el problema, como le decía la vez pasada, el problema tiene que ver con el manejo de fotografías cuando yo tengo una pericia caligráfica. No es lo mismo una fotografía de un espacio abierto donde yo tengo una pericia accidentológica, por ejemplo, que yo estoy retratando un escenario accidentológico, a tener un entrecruzamiento mínimo en el que yo tengo que tener la mayor resolución posible. Es decir, a pesar de que tenemos esa directiva de comprimir las imágenes, hay algunas imágenes que no las podemos comprimir porque justamente la garantía de observación creíble tiene que ver con la calidad de la imagen, la mayor calidad posible. Entonces, en el gabinete, en algunas fotografías documentológicas, no las comprimimos, las subimos así, sabiendo que corremos el riesgo de hacer colapsar el día de mañana la memoria, pero el tipo de pericia que estamos haciendo justifica ese incumplimiento. Entonces tomamos ese recaudo para tener la mayor nitidez, porque nosotros no sabemos si esa pericia tiene que ser reanalizada por otro perito, o a lo mejor convocan a, no sé, a Gendarmería o algún perito de la Federal que haga una pericia ampliatoria o que revise la pericia que se hizo. Es decir, tenemos que generar el compartir una buena calidad de imagen para que el perito que venga tenga elementos para trabajar y estos elementos sean de la mejor calidad posible y obtenible. Es decir, todo lo que se pueda achicar, se achica. Lo que no, se mantiene en buenas calidades. Eso lo van a observar ustedes el día de mañana cuando tengan que hacer una pericia caligráfica también. Van a tener que tratar de implementar una mayor calidad observable. Recuerden que ustedes están haciendo una pericia para personas que no conocen del tema, que son idóneas nomás. Eh, y en ese sentido, al juez, supongamos, de una instancia civil, le interesa saber si la firma es o no es. Y ustedes, el resumen de su informe va a ser ese. ¿Es la firma? ¿No es la firma? ¿Está adulterada? ¿Es original? ¿Este texto estuvo primero? ¿Se le superpuso a este otro? ¿O al revés? ¿O lo que sea? Es decir, la pregunta básica es una sola. Es decir, ¿cuál es la verdad y cuál es la mentira? Y entonces, a partir de ahí, ustedes tienen que tratar de impartir la mejor calidad posible en todo lo que ustedes están realizando. Bien, Profe, si me permite sí, dejarle una nota todo particular tuyo, con todo tuyo. respecto a lo que está diciendo. Fíjense, chicos, lo que dice particularmente el profesor. Habló de que posteriormente sea sobreanalizado o sea analizado por otro perito, ya sea de un perito de parte o incluso de alguna otra fuerza, su informe. Y fíjense que la idea es que del perito oficial, el perito que trabaja para el Estado, es hacer el informe lo más completo y apreciable por los diferentes tipos de personas que vayan a ser visualizadas nuestra pericia. Tiene que estar en un lenguaje claro, concreto y conciso, como se establece, para que lo pueda visualizar y lo pueda entender un juez, pero que también lo pueda corregir y visualizar y analizar otro perito también. ¿Cuál es la cuestión de esto? Muchos peritos
de una forma egoísta justamente, hacen su informe de forma tal que no lo pueda analizar otro perito. ¿Por qué? Porque no quiero decir que el que nada debe, nada teme, pero a muchos peritos desean que no sea analizado posteriormente por otro perito. Simplemente porque puede ser que no esté utilizando la metodología correctamente o simplemente haya hecho la vista gorda en alguno que otro punto, que no le convenga a él o a una de sus partes. La realidad del perito oficial es que nosotros no es que estamos del parte de nadie, nosotros tenemos que tratar de hacer nuestro informe lo más objetivo posible y que pueda ser controlado. Debemos ser controlados, tiene que haber alguien que nos pueda llegar a controlar. Nosotros tenemos que hacer un informe que sea lo suficientemente claro como para que un perito que venga de control venga, lea y diga, este informe está correctamente hecho. O este informe tiene tal y cual error, tal y cual salvedad que debería hacerse. Pero debe estar lo más demostrativo posible. Me ha pasado, y puedo agradecer de ello, puedo jactarme de ello, de que he tenido juicios donde la prueba pericial de mi parte se ha incorporado directamente. El fiscal propone mi prueba, la exponen y dicen, si es que la defensa tiene alguna pregunta para el perito está afuera esperando y lo hacemos pasar. Si no, lo incorporamos directamente. No tienen ninguna objeción porque no tienen nada que objetar a un informe bien hecho, entonces directamente se incorpora directamente. No significa que por el hecho de que la defensa quiera objetar un informe o otro perito quiera objetar un informe, significa que hayan hecho mal su trabajo. Al contrario, el derecho de defensa establece que debería poder atacarse nuestro informe, esté bien o esté mal hecho. Obviamente uno tiene que tratar de hacerlo siempre de la forma objetiva, correcta y con la mejor de las intenciones, tratar de hacerlo bien. Pero entiendan eso, que es importante a la hora de hacer los informes, haciendo hincapié en lo que dice el profe, que posteriormente nuestro informe vaya a ser controlado. Y mientras mejor esté representado, menos objeciones va a tener. No significa que no vaya a tener ninguna, simplemente que va a tener la menor cantidad posible. Eso es todo, profe. Bien, con respecto también a lo que dice Alexis, siempre hay que pensar a futuro. No es que yo entrego el informe y terminó mi actuación. Al contrario, entrego mi informe y ahí empieza mi actuación. ¿Por qué? Porque me van a llamar a declarar, me van a llamar a dar una explicación. Recuerden que ustedes están haciendo un informe para personas que puede que tengan un conocimiento rudimentario de su especialidad y por ahí necesitan que se aclare o se especifique puntualmente una parte. Por ejemplo, me ha tocado, me llaman para decir, ¿qué quise decir con tal expresión? ¿Qué significa? ¿Cuál es el alcance de lo que quise decir? ¿O cuál es el alcance de esa expresión? Y esa misma situación por ahí se da en el juicio por jurado, que me ha tocado ir a declarar, y en el juicio por jurado se ventila todo, o sea, se pone toda la carne en el asador, porque ahí tampoco hay, o sea, ahí no hay derecho, no hay tiempo para preparar una defensa. Si a mí me mandan un escrito, que de hecho por ahí lo han hecho, me mandan un oficio para que amplíe el punto tercero de mis conclusiones en el sentido de que especifique cuál es el alcance de, no sé, tal cosa. Yo tomo ese oficio y tengo tiempo para preparar mi defensa y hacer esa ampliación. Ahora, distinto es cuando en el juicio por jurado me toman a mí mi declaración en pleno debate. No tengo tiempo, tengo que sobre la marcha, tengo que ver. Es lo mismo que cuando van a rendir balística. Se les va a dar el caso, ustedes van a rendir balística en sus casas, van a preparar el informe y lo van a presentar. Pero ¿qué pasa? Después ese informe lo tienen que defender delante del tribunal y donde estoy yo. Es decir, no solamente van a tener que resolver qué es lo que quisieron decir, sino convencernos al profesor y a mí de los conceptos balísticos que vertieron en su informe. No les quiero meter miedo, pero estudien, preparen bien su informe porque me salgo un poquito de nuestra materia. En esos exámenes orales que tienen que defenderse como gato panza arriba ahí en el momento, no se les pregunta otra cosa que no hayan puesto. O sea, lo que se les pregunta es exclusivamente lo que pusieron en su informe. Ustedes, por ejemplo, ponen una escopeta calibre 16
Y yo le puedo preguntar, ¿y qué es una escopeta? ¿Y por qué calibre 16? ¿Qué significa 16? ¿Y dónde sale esa medida? ¿Y cómo se formó? ¿Y por qué? Y ve, bla, bla, bla. Y los voy a hacer pisar el palito en algún momento y me va a dar el convencimiento de si estudiaron o no, o si realmente copiaron y pegaron, o realmente analizaron y saben del tema. Lo mismo pasaría si nosotros tomamos el examen final, los exámenes finales de fotografía los tomamos en forma oral, los tomamos en forma escrita. Pero si tomáramos en forma oral, ustedes pueden decir, por ejemplo, el tamaño de la fotografía depende de la cantidad de píxeles. Y ahí tengo 1 millón de preguntas para hacerle, para hacerlos con solamente esa frase. Tomo cada palabra por separado y le empiezo a hacer preguntar, le empiezo a hacer preguntas y los voy a hacer trastabillar. Por eso, como dice Alexis, a veces él está esperando afuera. Si la defensa del imputado tiene preguntas, por supuesto vas a tratar de hacer que el informe de Alexis caiga. ¿Por qué? Porque él es perjudicial. Y entonces va a tratar de que ese informe caiga. Y hay un viejo precepto en derecho que dice que si no podés convencer al juez, por lo menos tenés que confundirlo. Si no podés convencerlo, confundilo. Entonces eso lleva agua para el molino de cada uno y puede salir adelante con su estrategia. Como a mí no me gusta generar, a mí como perito, y supongo que el día de mañana a ustedes también, no les va a gustar generar polémicas en cuanto a su informe tiene que ser lo más claro, lo más profesional y lo más específico posible, que no dé lugar a que tengan que ir a declarar por qué y tal y por qué pusieron tal cosa y qué significa y qué quiere decir eso y esas cuestiones, sino que con la simple lectura, ustedes recuerdan que están haciendo el informe para gente que no conoce mucho del tema, y su informe tiene que ser una especie de novela, donde yo voy leyendo y voy siguiendo una hilación coordinada, coherente, donde no tengo lugar a dudas en cuanto al desarrollo de mi informe. Y cuando llego al tópico de conclusiones, le pongo el moñito a lo que yo quise decir y cierro mi causa ahí. Eso entiendo que el desarrollo de la confección de pericias lo darán en otras materias. Pero le comento esto a modo de un poco de, digamos, la parte profesional, un poco de experiencia profesional que, como siendo lo comentó Alexis, eh, que a veces es un aliciente ver que su informe fue lo que llevó adelante esa sentencia. Que en mi Sí. caso, por ejemplo, no sé, los que son de resistencia, no sé si recuerdan el caso de, el motochorro que le roba el celular a la chica, a la maestra y la maestra choca contra una columna del semáforo o del alumbrado, no me acuerdo, y muere la chica. Se hizo todo un debate porque el motochorro le quita el celular y sale huyendo. Y ¿Me condenaron, profe? lo condenaron, 6 años sí. creo que le dieron. No recuerdo, sí creo que son Sí, 6 años. poco, Ahí se poco. armó un debate. Eh, Usted me dice que es poco, pero algunos dicen que es demasiado. Otros, o sea, el debate es por qué le condenan al motochorro si cuando la chica muere, el motochorro estaba como a 5 cuadras de distancia. Y ahí la pregunta es, ¿la muerte de la chica tiene que ver con el robo del celular o es un hecho aislado? ¿El motochorro es responsable de la muerte de la chica o es responsable del robo del celular? Fue un debate intensísimo, estuvimos como no sé cuántas horas peleando, debatiendo, hasta que se impuso la figura del robo prolongado. Es decir, durante todo el tiempo en el que el robo se produjo, siguió existiendo. No se imputa a la chica por una cuestión de emoción violenta o lo que sea, o un cierre del raciocinio, sino que se da el puntapié inicial para una nueva jurisprudencia que es el robo prolongado. Es decir, durante todo el tiempo en el que la chica lo intentó generar la recuperación de su bien sustraído, el robo siguió en proceso. O sea que la figura del robo va de la mano con la muerte de la chica. Se generó un debate que nos hizo transpirar a todos los que intervenimos ahí,
Pero mi informe, como dice Alexis, fue incorporado de una. O sea, todo se basó en mi dictamen técnico, en el croquis, en la fotografía y en la explicación posterior, porque no solo es lo que tuve que presentar en subirlo al sistema, sino después defenderlo. Como dice el dicho, todo lo que digo con mi lengua lo defiendo con el lomo. Y me tocó digamos, un jurado complejo y una defensa y una querella bastante pesada. Y es ahí donde se ve la esencia del perito. Si voy a ser un perito flojo de papeles, que no sé defenderme, que no sé ni siquiera defender lo que puse, o si no, o el perito que aunque vengan degollando, me voy a mantener y voy con la suficiente cintura, dar vuelta a las preguntas y generar un debate importante. Por eso es importante el conocimiento general, completo y acabado de su materia. No solamente en este caso. Como profe, disculpe lo que Sí, le acoto. Chicos, a mí en un último debate que tuve, en el último no, el anterior, me preguntaron cosas de metodología de la investigación. Metodología de la investigación, uno pensaría que me preguntarían unas cosas de tecnologías aplicadas, de por qué era un relevamiento, ciertamente, pero me preguntaron cosas de metodología de la investigación. Sepan que ellos van a preguntar, si ellos tienen que imprimirse el programa, justo me tocó una abogada defensora que sinceramente es admirable porque hace muy bien su trabajo, se imprimió, se tomó la molestia de imprimir el programa de nuestra carrera y preguntarme cosas del programa para que se den una idea. Imagínense que no es que están en un examen final de una materia, están en un examen final de toda la carrera. Y ustedes tienen que defenderse con lo que saben, obviamente, y no pueden tirar un no, profe, no, la verdad, doctor, no me acuerdo, no me acuerdo de eso cuando lo di en la facultad. No, usted detente el título de licenciado en criminalística, por tanto, en cuanto usted tiene que saber estas cosas. Saben que van a preguntar de todo un poco, no solamente sobre el tema puntual. Y recuerden también que, siguiendo el orden de indicio, evidencia, prueba, la prueba se genera recién, la prueba pericial recién se genera cuando se incorpora en juicio. Recién ahí generamos la prueba pericial. Antes no, antes que eso es un informe a ser incorporado. Recién cuando un juez lo aprueba, ahí recién es prueba pericial. Y puede ser rechazada, puede ser refutada. Entiendan que por este tipo de cosas nos van a tratar de atacar, obviamente, a nosotros, sobre todo, tal y como dice el profe Plaquín, si a su cliente no lo conviene, no le conviene para nada, la va a atacar completamente. Sin embargo, si a su cliente le conviene alguna parte, va a atacar todo menos eso. Y si a su cliente le conviene completamente, no la va a atacar, incluso va a ocupar nuestras pruebas. Porque sí, hay casos que se imputa a gente que resulta que es inocente, porque desgraciadamente se le acusó falsamente. Va a pasar y les puede llegar a pasar en algún caso que la defensa ocupe su prueba pericial para su favor. Uno no sabe lo que se encuentra hasta que llega el juicio muchas veces. Pero por eso tiene que estar preparado en todas las materias de nuestra carrera. No piensen que el día de mañana simplemente van a ir a hablar solamente puntual de ese informe y nada de lo que les pueda llegar a preguntar la defensa. Eso es todo, profe. sí, en el caso de este accidente, como dice Alexia, a veces nos preguntan cosas que no tienen nada que ver con el informe que presentamos. Uno de los ataques que me dio el defensor del motochorro, me quiso correr con números de leyes. Me dice, Perito, ¿usted conoce lo que dice la ley 14.327? Y le digo, así por número no. Usted debería conocer esa ley, usted es perito. Y le digo, por número no, le digo, yo conozco el texto de las leyes, conozco la calidad técnica de la ley, pero por número no, para eso están los abogados. Bueno, pero esa ley trata sobre los protocolos. Y le digo, si quiere hablamos de protocolo, pero no de números. Le digo, o si quiere, hablamos de cuestiones técnicas. Si usted quiere arriesgarse a quedar mal delante de su cliente, delante del jurado y delante del tribunal, hablemos, lo llevo al plano de las cuestiones técnicas y ahí lo hago quedar mal. Usted elija. Si usted me quiere correr con una cosa, yo lo corro con la otra. Estamos en igualdad de canchas. Digo, usted fíjese, el fiscal se mataba de risa por lo bajo, porque el abogado no supo qué hacer. Y en cuanto a lo que uno manifiesta por ahí en juicio, si yo digo, supongamos, San Martín cruzó los Andes en helicóptero,
y a una de las partes le conviene lo que yo dije, o sea, y me va a decir, ah, sí, era un helicóptero Sikorsky A1 de uno, o sea, me va a aportar como válido, a lo mejor la burrada más grande que yo estoy diciendo con tal de salir airoso. O si yo estoy diciendo, pues eso es en el plano del absurdo. Yo digo, por ejemplo, el vehículo venía a tantos kilómetros por hora y no tuvo tiempo de frenar y se va a aprender de esa frase para ampliar lo que yo dije, porque necesita que esa aseveración mía quede fortalecida. Es decir, se van a encontrar con un tire y afloje de los dos lados. Y ustedes podrán decir, no, yo como perito civil no voy a tener ese problema porque yo no me voy a manejar en los juicios por jurado. Les aclaro que no, porque ¿qué pasa si una pericia civil de ustedes tiene que ver o ser un anexo de una causa penal? Supongamos hay una carta que dejó, una carta de amenazas y después esa amenaza se cumplió. Entonces yo tengo que ver si la amenaza escrita esa pertenece a la grafía de fulano o mengano. Y en ese caso lo pueden llamar a ustedes, peritos inscriptos en el Superior Tribunal, para que hagan esa determinación. Y después van a tener que ir al juicio por jurado y defender lo que escribieron. Y ahí se las quiero ver. No es lo mismo, como le decía hoy, estar en la tranquilidad de su casa, de su estudio técnico, haciendo el informe, que defender en tiempo real con un montón de miradas hostiles ahí por lo que ustedes van a decir. Si ustedes dicen A, un grupo le va a saltar. Si dicen B, el otro grupo le va a saltar y ustedes en el medio. Y el juez mirando a ver si lo mete preso o lo deja libre. Es complejo. O sea, no todo es color de rosas a veces en este tema en esta materia. Y si se llega a comprobar de que ustedes falsearon la verdad por soborno, por conveniencia, por lo que sea, por el motivo que sea, pierdan cuidado que van a ir contra ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a generar un error en cuanto a la aplicación de la ley, el intentar confundir, como dice, inducir en error al juez es una pena muy grande, es digamos, lo que puede generar inclusive hasta la pérdida de la matrícula de ustedes, que sería lo mínimo, hasta pueden perder la libertad si se los condena. Conozco casos de profesionales que ya no pueden ejercer más la profesión porque se les quitó la matrícula. Y un perito que no tiene matrícula es como que no puede manejar un vehículo porque no tiene carnet de conductor. No está habilitado para hacer informes, para firmar nada. Simplemente por ahí para aconsejar de oído alguna cosa, pero no puede oficialmente presentar nada. Hay sanciones y por eso las sanciones son más duras para nosotros, en el caso de Alex y el caso mío, que somos peritos de una dependencia oficial, porque somos los peritos que primero somos llamados, primero las dependencias oficiales y después, si es necesario, se llama a un perito de parte, a un perito de control, a un perito externo, a un perito auxiliar, a un perito civil que puede ser que arroje otra mirada. Pero siempre la guadaña va a caer por nuestro cuello los peritos oficiales. Por eso es muy complejo la cuestión. Nosotros no tenemos parte, no tenemos intereses en el sentido de que quiero que gane fulano, que eso sería más o menos lo que puede llegar a pretender uno de los abogados cuando contrata a un perito de parte. Nuestro interés es que se haga justicia y nuestro interés de supervivencia es salir del tribunal cuando se está haciendo el juicio oral en libertad sin perder nuestro puesto y salir lo más rápido posible. Y al respecto, cuando el día de mañana los contrate un abogado para hacer una pericia de parte, lógicamente el abogado va a intentar que ustedes salgan a favor de ellos. Pero mucho cuidado con lo que van a hacer, porque de esa pericia, que a lo mejor cobran una buena plata de entrada, pero hay riesgos, hay niveles de riesgos y no les aconsejo que pongan en tela de juicio su reputación. Porque he conocido peritos, no, si querés que diga, qué sé yo, que la tierra es plana, contratalo a fulano, que te va con uñas y dientes te va a demostrar que la tierra es plana. No, si querés decirle que, qué sé yo, supongamos que cualquier absurdo, contratalo a Mengano, que Mengano va a hacer lo que vos quieras mientras le pagues.
Hay muchos. Y una mala imagen no se la quita nunca, así como la mancha de la B, nunca se la van a quitar. Una imagen, una mala imagen profesional nunca se la van a quitar por más calidad por más trofeos que ganen después o por más juicios que hayan ganado después, la mancha de la B no les va a abandonar nunca. Eso ténganlo por seguro. Bueno, volviendo al tema, dejando de lado lo que ya sabemos de la mancha de la B, este, volviendo al tema de la fotografía, Alexis, cuando quieras acotar algo, métele pata. Eh, Resuelto este tema, el tamaño de la fotografía depende de la cantidad de píxeles. Es decir, cuántos píxeles yo tengo en esa fotografía me va a depender, me va a posibilitar la cuestión de ampliar, hacer una gigantografía sin perder calidad de imagen. Y esa calidad de imagen tiene que ver con la resolución, la cantidad de puntos de información de imagen que yo tengo por pulgada. Y acá sí tengo una medida, un elemento mensurable que es la pulgada. Es decir, es el único momento en que tengo un elemento como para tener un elemento de control que sería el tamaño de la pulgada. Y acá está visto a través de la impresión o del monitor. Y la resolución tiene que ver también con el peso de la imagen. En las cámaras digitales viejas, yo tenía, por ejemplo, esta información. 1,3 megapíxeles, 2 megapíxeles, 3, 4, 5. Y acá tenía la resolución, cuánto era lo que me podía albergar la tecnología de esa cámara. Fíjense, una cámara de 1,3 megapíxeles tenía una resolución al poder alojar una cuadrilla de 1280 en vertical por 960 en horizontal, píxeles. Esta era la resolución máxima. Fíjense que aumentaba los megapíxeles y aumenta la cantidad de píxeles que puede entrar en esa pulgada. Esto sería una pulgada. Y acá tengo otras resoluciones alternativas que me daba la posibilidad, depende de la forma en que yo podía programar a mi cámara. En las cámaras yo tengo la posibilidad también de modificar en el menú. Fíjense que esta es una cámara vieja. En el menú yo tenía la posibilidad de modificar el tamaño de la resolución porque necesitaba tener mayor o menor cantidad de imágenes almacenadas en una misma tarjeta de memoria. Como le decía hoy, un píxel puede ser más grande o más pequeño dependiendo del elemento que yo estoy utilizando en ese momento para su visualización. Pantalla del celular, pantalla de la tele, pantalla del monitor, impresión matriz de punto, impresión láser, impresión chorro de tinta. Va a depender de esas cuestiones. Bueno, profes, hacemos 5 minutitos, calentamos el agua, me cargo otro café y seguimos. ¿Les parece? Ok, profe. Bien, dejo de compartir acá. Dejo de compartir. Hacemos 5 minutitos, nos despertamos, tomamos un café, cambiamos el agua del mate y seguimos. ¿Estamos? En 5 minutitos volvemos. Deja de grabar. Dale. Tenés razón, profe, dejo de grabar. Bien, habíamos quedado en esta cuestión. ¿Pueden ver ahí? Sí, profe, Y se se ve ve, bien. profe, se ve bien. Bueno, bueno, bueno. Bien, haciendo un raconto de lo que sería destacable en los ya vistos. Tenemos de lo que vimos hasta acá, qué es el píxel, qué información tiene, cómo se lo relaciona con la calidad de la imagen, qué es la resolución y todas esas cuestiones que ya se me va a ocurrir qué preguntas hacerle. Eso lo vamos a tratar en la clase del 23, es decir, una clase, una jornada antes del examen. Este,
esa última clase vamos a despejar estas dudas y les voy a explicar algunas cuestiones de cómo se va a hacer el examen. Bien, el tema de la calidad de la imagen, les decía hoy, que tiene que ver con el elemento que yo estoy utilizando para poder observar. Si el dispositivo que yo estoy observando tiene una alta calidad en cuanto a su resolución, una alta resolución, voy a tener una imagen mucho más aceptable que en un televisor más de menores prestaciones. O sea, no se conformen con lo que están viendo en su teléfono, sino que tienen que tener en cuenta el comportamiento global de esa imagen con relación al elemento en el que lo van a utilizar. Lo van a imprimir, lo van a subir a una red social, lo van a proyectar en otra pantalla, o sea, hay un montón de situaciones. Es lo mismo que pasa cuando yo tengo digamos, un power en mi computadora y lo tengo que proyectar con el cañón en el aula. En ese caso, voy a dejar de utilizar la resolución básica que yo tengo de mi imagen, de mi computadora, y voy a pasar a utilizar esa imagen, ese power, con la resolución que yo tengo en el cañón, o sea, en el proyector, que puede ser de menores o mejores o mayores o menores prestaciones que lo que yo tenía en mi computadora, y de eso va a depender la calidad de la imagen que yo voy a estar proyectando en el aula. O sea, ahí ya voy a depender de la calidad porque puede ser que yo tenga con una calidad determinada en mi computadora, pero al momento de proyectarla en el aula voy a tener que estar utilizando las propiedades de ese proyector. Así que ahí puede haber una variación en cuanto a la calidad de la imagen que voy a estar observando. Por eso es lo que por ahí en algunos lugares la imagen cambia de tamaño. Habrán visto que inclusive en algunas imágenes de Instagram o en algunos videos, los videos salen un poco comprimidos, salen en el centro de la pantalla, o por ahí algunas imágenes no pueden ser soportadas por un dispositivo de menores prestaciones. Porque tiene otra información. Es lo que pasa cuando ustedes inclusive utilizan un, redactan un documento en Word con una computadora de alta calidad, de alta tecnología, y llevan ese mismo supongamos que me suele pasar a mí, que llevo con el pendrive a otra computadora y me dice que la imagen no puede ser procesada, o si fuera al revés, que la hago con una computadora vieja y la llevo a una más nueva, automáticamente me hace el reconocimiento el valor histórico, por así decirlo, de ese dispositivo, y lo puedo ver en una pantalla, una computadora de mayores prestaciones. Pero a veces si es al revés, no, porque la computadora vieja no tiene los programas o los elementos como para poder detectar algo más moderno. Entonces por ahí se genera ese problema. Y en este caso, por ejemplo, hay veces que la imagen queda centrada en el centro del elemento que estoy utilizando como pantalla, o si fuera al revés, a veces no se puede observar porque la imagen es muy grande. O sea, tengo que tratar de tener una coherencia del elemento con el que tomé la imagen y con el elemento que la estoy proyectando o haciéndola visible. Bien. Por lo tanto, el tamaño en centímetros de un píxel depende de la resolución de la pantalla y la resolución de la imagen y el tamaño del monitor. Es decir, tengo que tener varias cuestiones, así como el triángulo de la fotografía. Acá tengo que tener también en cuenta tres cuestiones. La resolución, el tamaño del monitor o la pantalla en la que estoy viendo, y si quiero imprimirla, la calidad de la impresora. Ese sería más o menos una, digamos, un paquete que, si está todo acorde, tengo una buena calidad de imagen final. Es decir, la misma calidad con la que yo observo, la misma calidad con la que imprimo. Pero ahí ya estoy sujeto a los avatares de la tecnología de cada uno de los dispositivos en el que estoy observando. El tema bueno, acá hay algunos valores en cuanto a las resoluciones de los distintos tipos de elementos. Las cámaras van variando, van variando de resolución y lógicamente van variando en positivo. Así como
Habíamos visto la vez pasada los dos tipos de procesadores de, de las cámaras que son el CCD y el CMOS. El CCD ya prácticamente no se usa porque ya el CMOS tiene mejores prestaciones y ya como herramienta de base se empieza a utilizar un sensor de mayores prestaciones. Pero todavía hay elementos, hay dispositivos que tienen los sensores viejos. Entonces, también por eso conviene saberlo, conocerlo, como para poder tener una idea histórica de lo que estoy manejando. Fíjense acá lo que les decía hoy, el tema de la cantidad de píxeles y la resolución, es decir, la cantidad de píxeles que yo tengo en una misma medida. Todo esto es una pulgada cuadrada, una pulgada por lado. Un solo píxel, acá tengo 4 píxeles, tengo 25 píxeles, tengo 100 píxeles, acá hasta tengo una imagen, fíjese la cantidad de píxeles en esta misma pulgada. ¿Qué voy a tener acá? Una mejor calidad de imagen, que se refiere no al tamaño de la pulgada en cuanto a la resolución, sino a la cantidad de píxeles que van a entrar en ese mismo tamaño. Y ahí voy a tener una mejor prestación de esa imagen. Bien, con esto entonces dejamos de lado el tema de píxeles, el tema de píxeles que tiene que ver la diferencia y la relación que hay entre píxeles y resolución. Eso péguenle una leída y cualquier cosa, cualquier duda, el 23 nos estamos encontrando por este mismo canal. Bien, entramos entonces en este último puntito de este Power que tiene que ver con la profundidad de bits. La profundidad de bits, como dice acá el Power, es la propiedad de los píxeles de una imagen. Recuerdan que el píxel era la menor información de color de una imagen. Da una información, no da una medida. Y en las cámaras digitales, recuerden que todo se hace en base a una información binaria. Cero y uno. Apagado, encendido. Blanco, negro. O sea, o es una cosa o es la otra. Esa información binaria, esa información de información de tipo binario, es lo que más a mí me va a dar la posibilidad de ir almacenando por distintos canales esa colorimetría y de ahí va a generar la formación de la imagen. Bien, la profundidad de bits tiene que ver con la calidad de cada uno de los píxeles. Acá ya entramos a tallar no solamente en cuanto al tamaño, sino a la calidad de información que yo tengo de cada uno de esos píxeles. Esta propiedad está ligada al modo del color. Es decir, yo tengo la información de píxeles ya establecida supongamos, en el manual del usuario, el manual técnico. ¿Cuántos píxeles tengo? Supongamos una cámara que viene de 5 megapíxeles. Y después tengo la resolución, cuántos PPP o DPI tengo, cuántos píxeles pueden entrar en una pulgada. Ahora, el mapa de bits, la profundidad de bits, tiene que ver con el tipo de calidad de ese píxel. Ya vamos a ver un poquito cada vez más profundo. Y acá tenemos que ver, como les decía, el código binario. Un bits, el mapa de bits, o sea, se maneja en cuanto a impulsos eléctricos. En la escala de grises, es decir, lo que está formado por blanco o negro con sus intermedios, yo tengo una profundidad de 8 bits, es decir, 8 impulsos eléctricos que me dan una variación. En el RGB, red, green, blue, que son los colores básicos, que a partir de esos tres colores me salen infinidad de posibilidades de colorimetría, los canales de bits se van ampliando a medida que se va posibilitando el elemento tecnológico que me permita cambiar eso, pero ya lo que tiene que venir ya como información de fábrica, es decir, ya en cuanto a su procesamiento en su fabricación. En la escala de grises, fíjense el código binario, blanco o negro, y yo tengo sus intermedios. Tengo la posibilidad de hacer este tipo de interpolados. Eh, Eso es lo que me va a generar a mí la escala de grises que me va a poder entender la imagen que yo estoy proyectando. A medida que yo puedo hacer combinaciones, sobre todo cuando estoy trabajando en colores, puedo tener mayor cantidad de posibilidad de colorimetría. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor cantidad de canales de información de color.
Cuanto mayor cantidad de canales tengo, mayores van a ser las combinaciones y las posibilidades técnicas de generar mayor cantidad de información. Cuanto más información tengo, lógicamente más peso voy a tener para procesar. Es una solución por un lado y un problema por otro. Eh, Visto está que genéticamente no somos iguales hombres y mujeres y no todos podemos observar la misma cantidad de colores, las mismas posibilidades colorimétricas. La mujer ya por una cuestión de género y de naturaleza tiene mayor posibilidad, es como que su ojo permite la captación de mayor posibilidad de cambios, de variaciones de un mismo color. En un mismo color se lo puede, lo que para nosotros es, supongamos, colorado, para la mujer puede ser infinidad de combinaciones que no tiene ni idea. Y le digo, no tiene ni idea porque, bueno, mi esposa es cosmetóloga y con el tema de la cosmetología, el tema, supongamos, una cosa básica, colores de pintura de uñas. No tiene, o sea, nosotros los hombres no tenemos idea, las mujeres sí, de la cantidad de posibilidades que hay y los nombres cómo van cambiando y que para nosotros yo lo veo exactamente lo mismo. O somos muy arcaicos nosotros o no nos da el cerebro, pero visto está que no hay igualdad de género en ese sentido porque genéticamente no podemos hacer las cosas, todas las cosas de la misma forma y no tenemos la capacidad de procesar información de la misma forma. Bueno, acá también pasa lo mismo. Las posibilidades colorimétricas son infinitas si vamos al caso y todo parte del Red, Green, Blue. Y a medida que yo voy teniendo modificaciones, ya voy generando cambios en cuanto a a la colorización de esos elementos. Y esos cambios tienen que ver no solamente con con la información que yo recibo, sino con el peso que yo estoy transmitiendo. El peso tiene que ver con el elemento también que yo estoy, en el elemento que yo estoy trabajando y procesando la imagen. Si el elemento que yo estoy usando soporta poco peso, no voy a poder ver la imagen, porque ese elemento, no, ese dispositivo no está adaptado a la posibilidad de manejar ese volumen de información. Y me va a quedar, me va a colapsar. Supongamos. Yo tengo un telefonito viejo con el que yo tengo acceso a internet y puedo tener, no sé, WhatsApp. Y tengo un teléfono, un Samsung S27 Pro Ultra Edge, no sé, todas las especificaciones que ustedes quieran. Y tengo una fotografía que saqué con ese teléfono de última generación y se la paso al telefonito viejo. Lo abro, puedo abrir desde WhatsApp y la imagen no va a tener nada que ver con la que estoy viendo en el teléfono viejo que con la que yo saqué, porque no va a tener la capacidad de procesar esa calidad de imagen, porque va a ser mucha información para su sistema. Y si fuera al revés, el teléfono nuevo lo va a recibir sin problema, pero al haber sido sacado en un dispositivo de inferiores prestaciones, la imagen se va a hacer muy arcaica. O sea, voy a tener una buena imagen, mala. Una buena, mala imagen. Distinto es al revés, voy a tener una mala visualización de una imagen buena. Y en cuanto a las combinaciones, todo parte del red, green, blue, que son los colores primarios, y a partir de ahí tengo la posibilidad de ir modificando con todas las posibilidades técnicas de entrecruzamiento. Una de esas cosas es este valor, el CMYK, el cian, magenta, amarillo y el negro, que son las llaves para las combinaciones básicas, digamos, serían los nuevos colores primarios, que a mí me van a permitir canalizar una serie de cambios en cuanto a colorimetría. Y eso tiene que ver también con el elemento en el que yo estoy procesando esa imagen. En los dispositivos que yo estoy usando, voy a utilizar la posibilidad, voy a tener la posibilidad de manejar solamente las propiedades técnicas de esos dispositivos. Y también va a depender de las posibilidades que yo tengo para procesar y manejar esa imagen. No puedo tratar de tener una buena imagen si tengo dispositivos deficientes. No puedo hacer maravillas si estoy dependiendo de un dispositivo. En cuanto a la escala de grises, el canal es el negro, pero el canal opuesto es el blanco. Y ahí estamos otra vez en la cuestión binaria, o es blanco o es negro.
y por eso es un comportamiento binario. Y suele decirse que el blanco es la ausencia de color, pero el blanco es la sumatoria de todos los colores. Y en este caso, el negro no sería la ausencia de color, sino que es un color en sí mismo, sino sería la combinación también de distintas ondas que me van a permitir ese color que sería el opuesto a la sumatoria de todos esos colores. Los intermedios, a mí me van a dar los canales. Yo puedo tener un gris intermedio entre el blanco y el negro, y a partir de ahí una posibilidad bastante interesante en cuanto a las mayores o menores cargas de grises que me van a permitir a mí generar una imagen más nítida, una imagen artística más nítida de lo que yo estoy sacando. Imagínense sacar una fotografía de un rostro solamente o en blanco o en negro. No se va a apreciar nada, no se va a entender nada. Ahora, si tengo capacidad de ir formando intermedios, sí, puedo generar una visualización con un aspecto más aceptable, es decir, más acercado a la realidad. Entonces, la escala de grises es las tonalidades intermedias compuestas que digamos que nacen a partir de la combinación de los elementos básicos binarios, que es el blanco y el negro. Los canales son bastante limitados y las posibilidades técnicas son bastante limitadas porque son binarios. Ahora, cuando ya empezamos una multiplicidad de canales, como en la escala del Red, Green, Blue, o el CMYK, ahí ya tengo, no sé si decirle infinitas o no, no sé cuál sería el límite, pero sí, muchísimas más posibilidades de intercambios de color. Bueno, acá por ejemplo el mapa de bits, como les decía en la escala de grises, tiene que ver con una cuestión binaria, o es blanco o es negro. Todo va a depender del tipo de archivo que yo estoy manejando. Acá, por ejemplo, tengo la posibilidad de generar intercambios. Supongamos esto puede ser en un laboratorio de coloración, donde yo proceso esa imagen. Si yo tengo solamente gris, me manejo con el código binario de blanco y negro y sus intermedios. Y acá, por ejemplo, en el canal ya cuando tengo colores del RGB, los colores de laboratorio, el CMYK, ya tengo mayores posibilidades de prestación viendo cómo se van formando los colores, cuál es el aporte que le va haciendo cada color, hasta llegar a la imagen final con la coloración adecuada, visible, lo más acercado a la imagen que yo retraté. Eso tiene que ver también con todo lo que es el procesamiento de esa imagen. Fíjese en cuanto al tema de las imágenes, en cuanto a la resolución. Si yo tengo una resolución determinada, tengo un tamaño determinado, determinado por la forma en que tomé la fotografía para que sea observado en su mayor calidad. Ahora, si yo altero ese tamaño, también voy a estar alterando la información, y esta misma imagen la voy a estar viendo de esta forma. Ahí yo tengo todos los píxeles, la visualización de todos los píxeles que yo voy observando. Y fíjense los cambios de coloración que yo tengo acá en esta escala de atenuación de colores, como se observa acá punto por punto. Fíjense la imagen cómo se ve muy rudimentaria, muy arcaica, que no es ni más ni menos la forma en la que está formada la imagen. Acá tengo una imagen perfecta, lógicamente porque tiene un tamaño específico en la observación de acuerdo a los parámetros con los que tomé esa foto para que sea observada en ese formato. Distintos, por ejemplo, si yo ya hubiera tomado una foto con zoom, hago zoom y tomo de más cerca, el zoom sería lo más adecuado para la observación, pero si yo abuso del zoom posterior, voy a tener una imagen distorsionada. Es decir, también la observación tiene que ver con el tamaño específico de la imagen que yo tengo para observar. Vuelto acá al tema que se les había adelantado hoy para que se pueda entender, que es el megapíxel o megapíxel, que tiene que ver con un valor superior al millón. En una resolución que tiene 2048 celdillas en vertical por 1500 celdillas, 1536 en horizontal, yo tengo 3.145.728 puntos en esa pulgada.
Es decir, que tengo una resolución de 3.1 megapíxeles. O sea, se acotan los valores para no dar tan exacta la numeración alargada, entonces como que se resume y se habla de 3 megapíxeles, 3.1, 3.5, o sea, depende de la cantidad de puntos que entran en esa resolución. Es simplemente para poder manejar cifras más chicas. Pero cada vez que ustedes lean un valor de megapíxeles, recuerden que es ese mismo valor en millón. Bien, el valor o menor en mega coincide en el tamaño de la fotografía. Es decir, como le decía hoy, si yo tengo una fotografía que es observable a un determinado tamaño, tengo que observarlo en ese tamaño, porque si yo altero las propiedades de ese tamaño, voy a alterar la visualización. Fíjense acá, esto fue tomado para que sea observado en este tamaño. Si yo altero, hago zoom, un zoom excesivo, voy a tener interpolación de puntos externos y voy a perder calidad de imagen, lógicamente, y voy a ver píxel por píxel cómo es que está formada la imagen. Acá no la veo porque son tan chiquititos que mi ojo no me da para distinguir estas posiciones de cada uno de los píxeles. Como en este caso, por ejemplo, a medida que voy ampliando, voy viendo píxel por píxel. Bien, en cuanto a la cantidad de píxeles, voy a tener distintas posibilidades de impresiones, distintas posibilidades de almacenamiento, distintos pesos y todas esas cuestiones. Fíjense en este caso, los tamaños de impresión. Yo no puedo tener, digamos, el deseo y la voluntad de hacer una gigantografía con una fotografía que fue sacada con poca resolución. Porque si yo hago una fotografía, una gigantografía, con una fotografía hecha de menores prestaciones, lo que voy a ver es esto, porque voy a ver la composición de la imagen, los puntos en que está compuesta la imagen, voy a ver así. Ahora, tampoco voy, o sea, no voy a poder ni imprimir ni almacenar. Fíjense la cantidad de fotos que voy a poder almacenar de acuerdo a los megapíxeles y de acuerdo a la resolución que yo voy a tener. Me va a variar la cantidad de fotografías. Esto es lo que por ahí en algunas casas de fotografía solía estar, que era el tamaño de la resolución y las calidades en cuanto a los megapíxeles. Fíjense cómo si son fotografías, el tamaño de la fotografía 10 por 15, tengo estas resoluciones en cuanto a la cantidad eh, de resolución que tengo y en cantidad a los megapíxeles. Si yo saqué una foto con una cámara de 1 megapíxel y quiero hacer una fotografía de 30 por 45, voy a tener una calidad baja. Ahora, si hago una fotografía en ese tamaño, pero de 7 megapíxeles, es decir, de 7 millones de puntos, voy a tener una fotografía buena. Si tengo mayor cantidad de puntos por pulgada, voy a tener una fotografía excelente. Esa es la resolución también la revisión que se tenía que hacer antes cuando se iban al laboratorio y el laboratorista le preguntaba en qué tamaño quería la fotografía. Dependía de las cuestiones técnicas, de la cámara con la que se había obtenido. Eso mismo pasa también cuando quiero procesar una imagen, la quiero imprimir, la quiero de distintos tipos de hojas, que tiene que ver también con el formato que voy a usar. Y esto es lo importante que se recalcaba siempre, que ahora ya quedó obsoleto porque ya cámaras de 2 megapíxeles es difícil encontrar, porque ya pasan al museo directamente. Cuando se hacía todo con formato papel, las fotografías se tenían que adosar, abrochar, pegar, adjuntar al informe escrito en papel como un anexo fotográfico externo. Y no podía pasar de estos tamaños por el tamaño del volumen del expediente que se manejaba. Era 10 por 15 o 13 por 18. Fotografías más grandes no se podía hacer porque no estaba permitido, digamos, había resoluciones judiciales que impedían que el tamaño de la fotografía sea más grande que el papel en el que estaba adosado. Entonces, los dos tamaños aceptados en la fotografía que se adjuntaban tenían que ser 10 por 15 o 13 por 18. 10 por 15 era el habitual. O sea, 10 centímetros por el lado, 15 centímetros al otro. 10 en vertical, 15 en horizontal.
Es decir, que para sacar una fotografía buena, que sea buena en cuanto a la calidad de imagen, con una cámara de 2 megapíxeles tengo de sobra. No era necesario tener una super cámara de, no sé, 500 megapíxeles para sacar solamente una fotografía de 10 por 15. Es como tener una Ferrari y usarla de remis. En este caso, por ejemplo, una camarita simple de 2 megapíxeles, 10 por 15 tenía una excelente calidad en las fotografías judiciales. Ahora, no puedo pretender hacer una gigantografía de una publicidad con una camarita de 2 megapíxeles porque la imagen se va a ver toda pixelada, todo, como les mostré hoy, se van a ver todos los puntos de información de color. Entonces, el tema de la resolución de la cámara depende del tipo de uso que yo le voy a dar. La cantidad de megapíxeles va a depender del tipo de uso. No significa que una cámara sea más buena que otra, que sea mejor técnicamente que otra. Todo va a depender del uso que yo le voy a dar a esa cámara y a la imagen que estoy obteniendo. Hoy por hoy ya es muy difícil encontrar cámaras de 2 megapíxeles. Es más, la camarita que yo les mostré el otro día, una gris chiquitita, es ya de 3 megapíxeles. Es decir, ahí tenía píxeles de sobra para sacar las fotos judiciales. Y hoy por hoy ya, si alguien tiene alguna cámara digital, puede observar esa información y puede corroborar, digamos, hacer un pequeño cálculo del tamaño de la fotografía que yo puedo llegar a obtener. En las cámaras donde yo puedo programar a través de mi menú la resolución, lo que voy a hacer es, si tengo una muy alta resolución y tengo poca memoria, voy a poder cargar pocas fotografías porque el peso de la información me va a ocupar espacio. Me va a ocupar espacio. Por eso es lo que les decía hoy, que salió una resolución que nosotros tenemos que comprimir las imágenes para poder almacenarlas y que no genere espacio adicional en el servidor. En algunas cámaras yo tengo la posibilidad de, a través del menú, hacer ese cambio. Y así como teníamos el triángulo de la buena exposición, que tenía que ver con el valor de apertura, el valor de diafragma y el valor ISO, la plena conjunción de esos tres valores me daba una buena imagen. Acá tengo también que tener en cuenta estos tres puntos. Los megapíxeles, que tiene que ver con la resolución, la memoria y los puntos por pulgada, es decir, cuántos puntos de píxeles van a entrar en cada una de esas de las cuadrículas que componen la resolución. Estos tres elementos que están, si están en conjunción, me va a dar la posibilidad de tener una buena imagen. Fíjense, el ojo humano puede captar una resolución equivalente de 100 a 120 millones de píxeles. Imagínense la cantidad de colores que se puede observar, pero en este caso, por ejemplo, como les decía hoy, tiene que ver también con el género. Discútanme, vengan de a uno. El género femenino puede ver mayor cantidad de colores que el género masculino. Bien. Esto ya como consejo, cuando tengo que si quiero comprar una cámara, darle importancia a los valores de X de zoom óptico. ¿Recuerdan cómo se formaba ese valor de X? ¿Cómo salía? Es cuando yo tengo una distancia focal variable entre la distancia focal máxima y la distancia focal mínima, hago una división y tengo el valor de X. Ese valor me va a dar a mí las posibilidades en mayor o en menor capacidad técnica de visualización de ese objetivo. Es decir, cuando estoy trabajando una distancia, un objetivo de distancia focal variable. Entonces, también hoy por hoy los valores de X de zoom, los valores de zoom óptico ya son, digamos, se lo puede dejar de lado porque ya la tecnología misma hace que vengan con una buena disposición de alcance. Es decir, ya de base vienen cámaras con muchos valores de zoom óptico. Conclusiones. Más megapíxeles, lo leo para no dejar duda. Más megapíxeles no significa mejor calidad de fotografía.
Más cantidad de píxeles solo sirve para hacer ampliaciones. Es decir, yo tengo que tener una cantidad de megapíxeles no pensando en mejor calidad de fotografía, sino en tamaño de la fotografía. Mayor cantidad de tamaño sin que pierda la calidad original. Lo que me va a dar la calidad de la imagen a mí es la resolución, es decir, cuántos puntos de información yo voy a tener por pulgada cuadrada, es decir, cuánta información voy a tener en un pequeño espacio. Cuanto mayor es la resolución, mayor cantidad de píxeles voy a poder incorporar y ahí sí voy a tener una mejor calidad de imagen. Em, Cuando yo tomo una cámara, de una cámara fotográfica, lo primero que tengo que mirar es las posibilidades técnicas del menú. A ver hasta dónde yo puedo estirar la capacidad de mi cámara. No hay cámaras malas o cámaras buenas. Históricamente siempre hay cámaras que van evolucionando con mayor tecnología que se le va incorporando. Y el tipo de cámara que yo voy a usar, voy a comprar o tener, me va a dar a mí una determinada capacidad de trabajo que depende a lo que yo quiero llegar. Yo no puedo tener una super cámara mega, hiper, ultra moderna solamente para sacarme selfie para subir a Instagram. O sea, si voy a tener una, es lo mismo que tener el Samsung S27, 28, 29, 30 Hiper, Mega, Ultra X Pro Max, solamente para sacarme selfies y no tener las posibilidades de poder trabajar los motores y herramientas de ese teléfono. Eh, Va a depender del uso que yo le voy a dar. Si yo quiero simplemente para que vean que tiene el logotipo de la manzanita y seguir hablando por WhatsApp, no tiene sentido. O que tenga 4, 5, 7 cámaras detrás solamente para sacarle foto a mi gato, no se justifica el gasto. Entonces, si me entienden. Todo va a depender del uso que yo le voy a dar a ese dispositivo. Entonces, a través del estudio de los controles manuales, yo como fotógrafo profesional voy a poder obtener la mayor posibilidad técnica que me da ese aparato. Y he visto muy buena fotografía con teléfonos arcaicos, con teléfonos de pocas prestaciones, pero si tengo un buen manejo de luz, buen manejo de los tiempos de apertura y los tiempos de velocidad de disparo, y los valores de ISO, voy a tener fotografías de aceptable calidad con un teléfono viejito. Justamente para eso el profesional es el fotógrafo, donde el profesional es el que tiene que saber, conocerle las cosquillas a esa cámara. En cuanto a los del zoom óptico, como les decía hoy, ya de base vienen con una buena cantidad, así que ya es material despreciable. Y en cuanto a los píxeles, también ya de por sí vienen con una alta calidad. Bien, los tipos de imágenes. O sea, si alguien se va a dedicar al tema de procesamiento de imágenes, este material le va a venir bien porque tiene que ver con el manejo de los distintos tipos de imágenes y con los valores digitales que tiene cada una de las imágenes y cómo se van formando. Las imágenes vectoriales se maneja a través de parámetros geométricos donde yo tengo una determinada información que me va a permitir a mí generar la calidad de esa, y eso se ve específicamente en las imágenes curvas, donde no es lo mismo trazar, como en este caso, por ejemplo, si yo amplío la imagen, cómo logro esta curvatura sin generar pérdida en cuanto a la información, no es lo mismo una línea recta, donde todos los píxeles van ubicados al mismo punto, que acá yo tengo que generar este cambio digamos, genero una presión en cuanto al trabajo acá sin perder imágenes. Los gráficos se forman a través de formas geométricas con una determinada cantidad de información en bits, ya sea en color o en código, en sistema binario blanco o negro, que no me va a permitir a mí perder calidad de imagen. Bueno, hay programas donde yo puedo manejar inclusive tomar una imagen pobre y interpolar píxeles, hacer cambios y no tener ese efecto pixelado. Paso rapidito esto y ya vamos terminando. Los archivos de almacenamiento va a depender del tipo de sensor que tiene. En los distintos tipos de archivos sufren calidad calidad en cuanto a la pérdida de calidad de imagen
que tiene que ver también con el dispositivo en el que yo estoy procesando. Vuelvo otra vez al tema de las redes sociales. Por una cuestión de manejo de tamaño de archivos, todas las imágenes que ustedes las suban automáticamente van a perder calidad porque van a tener que adecuarse. No es lo mismo la calidad en su teléfono con la que ustedes tomaron, sino que va a tener que adecuarse a la calidad de la imagen del sistema. O sea, el sistema ya tiene su propia resolución y la imagen, por más perfecta que sea, va a sufrir pérdida de información, pérdida de peso para poder adecuarse a ese dispositivo. Y ustedes van a ver que la información, si comparan lo que ustedes subieron, no tiene nada que ver con lo que ustedes, o sea, lo que observan en la pantalla una vez que subieron con la pantalla, con el elemento que tiene en la pantalla de su teléfono, porque están manejando resoluciones distintas. Bueno, estos son los distintos formatos que se manejan. El sistema RAW es el sistema, lo que se llama el sistema en crudo, es decir, no me permite a mí cambiar ni modificar este tipo de archivo. En algunos casos, algunos juicios, se ventila si la imagen estaba modificada o no. Se aconseja, del punto de vista forense, que todas las fotografías que ustedes obtengan a nivel pericial sean obtenidas en este formato. Y las cámaras tienen la posibilidad de trabajar en este formato, la modifican a través del menú. Significa que esa imagen ustedes no la pueden procesar. Así como la tomaron, así la manejan de acá hasta el fin de los tiempos. No la pueden procesar porque no le van a poder interpolar nada, no le van a poder modificar, agregar, quitar, falsear o como lo quieran llamar, alguna información. No van a poder cambiar, supongamos en un entrecruzamiento, en una pericia caligráfica. No van a poder generar un cambio en la colorimetría como para determinar, falsear qué color estuvo puesto primero o cuál de los trazos es el superpuesto. Se supone que el trazo que está por debajo es el que está puesto en forma original y el trazo que está por arriba es el trazo, digamos, que está sujeto a litigio y yo puedo cambiar el color y hacer una alteración. Pero en el formato en crudo, en formato RAW, no puedo hacer esas alteraciones. Entonces, no voy a perder calidad de imagen y lo voy a mantener a la imagen lo más exacta posible a la realidad. Y esa imagen va a ser mucho más creíble en juicio. En cambio, con los otros archivos, yo puedo generarle algunos cambios, puedo generar una edición que puede ser muy buena, pero hay elementos, hay herramientas con los que yo puedo determinar si esa imagen estuvo tocada, estuvo falseada o fue adulterada. Los dispositivos, los tipos de imagen que utilizan las cámaras, cómo lo puedo modificar y qué programas tengo para hacer. Algunas cosas de estas las puedo manejar a través del menú de la cámara. Esto peguenle una medida, el formato de archivo, qué significa cada uno. Esto es lo que le decía hoy, el formato en RAW, que es en crudo, y distintas formas que yo tengo de presentar la imagen. Una vez que la imagen está sacada en formato RAW, no la puedo modificar. Bien, formato archivo GIF es el formato aquel que yo tengo la posibilidad de generar una animación y con eso me alcanza. Esto ya es más que nada, no a niveles periciales, sino a nivel de edición de imagen. Pero con que ustedes manejen este concepto del archivo RAW, que lo pueden manejar, sería lo ideal que manejen cuando hagan sus informes periciales, no lo van a poder modificar. Lo que pasa es que ocupa mucho peso en su cámara porque es la información en crudo y ocupa espacio. Oye, por ahí es un poco difícil un poco, no difícil, un poco lento para manejar. Es el formato que es aceptado en la justicia porque se supone que no fue adulterado. Así que esto como consejo. Bien, hasta acá llegamos con estos temitas. Dejo de compartir y como aviso parroquial dejo grabado que entonces el lunes
El profe Alexis les va a explicar ahora, en estos días, cómo va a ser la división de los grupos. A qué hora va a entrar un grupo, a qué hora va a entrar otro grupo y qué grupos de trabajo integra cada uno de los grupos que van a trabajar tanto el lunes como miércoles y a qué hora tienen que venir. El lunes siguiente no hay clase, el miércoles 18 nos encontramos para ver el último tema, el lunes 23 nos encontramos para hacer un repaso general y el miércoles 25 va a ser el examen parcial y el recuperatorio el lunes 30. Esto dejé grabado como constancia y a partir de ahora detengo la grabación. Fue un gusto.